En Nanis al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Bienvenidas a Nanis al Rescate, un canal de Cuidando Ángeles en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento, poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañamiento en tu historia de éxito. Como ustedes saben, mi nombre es Kelly Rodas, soy cofundadora de Cuidando Ángeles y como parte de este acompañamiento hemos creado este podcast que en donde también nos puedes escuchar a través de YouTube, de Spotify, y así como de Apple. Así que en esta oportunidad yo tengo el placer de poder estar en este podcast con Ana Elizabeth Tai Orochón. Ella es licenciada en nutrición. Sus estudios fueron en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Tiene una maestría en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, cuenta con un posgrado en salud muscular avalado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y actualmente ella estudia la especialización de nutrición clínica pediátrica en la Universidad Tecnológica de España. Es nutricionista certificada por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala y es miembro activo de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala. Actualmente nutricionista del Hospital de Retauleu de Guatemala en los servicios de pediatría y ginecología. Así que para nosotros es un placer en esta tarde poder contar con su presencia y poder llevar a cabo este podcast en donde estaremos hablando de lo que son los mitos y errores en la alimentación complementaria. Muchas gracias por estar acompañándonos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, licenciada, y la dejo en el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No creo que aquí pues en esta plática yo soy la agradecida, ¿verdad? Porque pues definitivamente esa es una oportunidad para compartir los conocimientos. Es importante siempre irse actualizando y tener conocimientos sobre la especialización de que uno tiene, pero lo más importante es poderlos compartir, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues estoy muy agradecida con la licenciada Kelly por ser parte de este proyecto, de este gran proyecto que están trabajando, el que yo admiro y pues me pone muy feliz ser parte de esta educación continua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad que este podcast va a ser de mucha ayuda porque el tema es de mucho interés para todas las niñeras, porque vamos a hablar de lo que son los mitos y errores en la alimentación complementaria. Mi primera pregunta entonces es, ¿cuándo se inicia la alimentación complementaria? Bueno, pues ahora vamos a ir hablando y pues contestando a las preguntas que pues me va a ir realizando, ¿verdad? Y pues así como usted lo indica, licenciada, es importante hablar sobre los mitos y errores. Y pues definitivamente ese es uno de los errores que muchas mamis y nanis, ¿verdad? Tienen en cuanto al inicio. Antes se tenía la idea y el conocimiento, ¿verdad? A base de lo que nos han ido dejando, pues algunas teorías, algunas evidencias científicas, que la alimentación complementaria se tenía que iniciar a partir de los 6 meses. Actualmente, pues definitivamente se ha comprobado que eso va a variar. Puede ser antes, puede ser después, y van a variar por muchas situaciones, ¿verdad? Una de estas situaciones podría ser qué es lo que el bebé o con cómo y con qué el bebé se está alimentando. Es diferente el inicio de la alimentación complementaria de un bebé que está acostumbrado y se está alimentando con alimentación o fórmulas especializadas no lactantes, no de lactancia materna, ¿verdad? A los bebés que se están alimentando exclusivamente con lactancia materna. Ok. Con los niños o los bebés que se están alimentando con lactancia materna, definitivamente es importante e indispensable que se inicie a partir de los 6 meses.
porque definitivamente pues nosotros como personal de salud definitivamente le apostamos a la lactancia materna exclusiva en el tiempo más extenso que se pueda, por los beneficios que esa leche la va a dar y que ninguna otra fórmula la va a poder asimilar, ¿verdad? O similar. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos siempre a favor de esta lactancia materna y en este caso, pues definitivamente si se puede culminar los 6 meses, lo hacemos. A partir de los 6 meses, pues ya se le empieza a decir a las mamis que pueden empezar a introducir la alimentación complementaria con diferentes técnicas. Pero a diferencia de las mamis que alimentan con fórmulas artificiales a los bebés, se recomienda, ¿verdad?, que se empiece un poco antes. Incluso se recomienda 4 meses y medio o 5 para el inicio de esta alimentación. Como la pregunta es ¿cuándo?, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta algunos signos que van dando los bebés, ¿verdad? En este sentido sí tenemos que ser muy observadores o muy observadoras y tomar en cuenta, porque conocemos al bebé, de que si el bebé ya es capaz de sentarse, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos muy importantes, porque también lo que queremos es evitarle complicaciones al bebé, como un atragantamiento o alguna complicación al momento de que el bebé deglute o traga este alimento al cual él no está acostumbrado, ¿verdad? Porque definitivamente de los 0 a 6 meses o 5 meses, el bebé está acostumbrado únicamente a la lechita, que es de forma líquida, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es que el bebé ya sea capaz de sentarse para mantener el cuello rígido, ¿verdad? Y evitar que el bebé haga estos movimientos y, como les digo, al momento de que él degluta, sea atragante, ¿verdad? Que nos puede complicar definitivamente el proceso del inicio de la alimentación complementaria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando le colocan la comida al bebé en la boquita, el bebé tiene el reflejo de sacarla, ¿verdad? Pero es un instinto normal para ellos, porque como les digo, al final es importante tomar en cuenta que él está acostumbrado únicamente a A la la leche, fórmula o a la lechita, ¿verdad? De sí, claro. sentir alguna textura del pezón, sí, pero es únicamente para succionar. Entonces es importante tomar en cuenta ese segundo aspecto, ¿verdad? Que ese reflejo no esté ausente completamente, pero sí que haya disminuido para tener menos esa dificultad del proceso, ¿verdad? De que él aprenda a deglutir. He observado en algunos pacientes que este proceso incluso puede durar hasta 20 días. Si a los 6 meses él tiene muy activo todavía este reflejo, lo que hay que hacer es indicarle a la mami, o en este caso también a la nani, que es un proceso normal que puede durar incluso de 20 a 25 días, ¿verdad? Y que no a la primera, a la segunda o a la tercera se desanimen y piensen que el bebé simple y sencillamente no quiere comer, sino que nos demos ese espacio, ese tiempo y también la paciencia que se le tiene que dar al bebé para empezarle a enseñar que el reflejo es para adentro, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es muy importante. Y el tercer aspecto que también se desarrolla en algunos bebés de una forma más temprana y otros en una forma o en un tiempo más tardío, que es el interés en los alimentos, ¿verdad? Porque muchas veces, también muchas mamis me han dicho a los 3 meses, 4 meses, que el bebé ya quiere empezar a comer. Y yo le digo, ¿cómo sabe? Lo que pasa es de que yo estoy comiendo y yo veo que a él se le antoja, hasta hace boquitas, hasta... Entonces, es importante tomar en cuenta que si el bebé muestra también ya interés en los alimentos, que les vayamos dando a probar esos alimentos, ¿verdad? Para que él se vaya familiarizando con el proceso de comer. Tenemos que tomar en cuenta que los bebés de ahora ya no son los mismos de antes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, los bebés
entienden mucho cuando se les habla. Entonces, yo siempre les digo a las mamis que ellos tienen que aprender que quien manda es la mami, no el bebé, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega ese momento de aprender a comer, que ellas le vayan explicando qué es y cómo lo tienen que hacer, porque ellos ya nacen con una chispa que antes no se veía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer, mejor dicho, para que nosotros tengamos esos tres aspectos ya al momento de empezar a dar de comer? Y más se da en el primer aspecto, de la rigidez del cuello del bebé. Yo definitivamente con mis pacientes trabajo mucho la estimulación temprana, ¿verdad? Que es algo que pues antes no se hacía. Entonces yo les digo a la mami y les explico, ok, mami, necesito que hagan ejercicio los bebés, porque ese levantamiento hace que el cuello sea mucho más rígido, ¿verdad? Y también ponerlos boca abajo, por ejemplo, y que ellos hagan el intento de levantarse con las manitas. O sea, esos ejercicios parecen que no son importantes, pero son básicos para que el bebé esté ya un poco más preparado y que eso no sea una dificultad para empezar el proceso de alimentación complementaria, ¿verdad? Ahora, cuando se ha hecho todo esto y definitivamente no contamos con ya, listo, con este aspecto, ¿verdad? Que notamos que el bebé no puede mantener la cabecita rígida y notamos otras dificultades neurológicas principalmente, ahí ya tiene que haber una comunicación muy estrecha con el pediatra del paciente, ¿verdad? En este caso, tener una comunicación, la nani, con los padres de familia, ¿verdad? Porque son los que generalmente se mantienen más tiempo con los bebés y conocen a perfección e indicar que hay un problema, porque entonces la alimentación complementaria con ellos va a ser un poco más lenta y de diferente forma, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tomar esos aspectos. Entonces, en conclusión, con esta pregunta podríamos decir, ¿verdad? Que los niños que están tomando fórmula artificial o no lactancia materna podrían empezar de 4 meses y medio o 5, ¿verdad? Y la alimentación de lactancia materna exclusiva, pues lo ideal es a partir de los 6 meses. Ahí el objetivo es aprovechar la lactancia materna exclusiva lo más que podamos, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante. Entonces, ¿cómo se inicia la alimentación complementaria? Muy bien, esa es otra pregunta muy importante y que me la realiza toda mami. Ajá. Porque pues hay mamis que le quieren dar de todo, pero cuando digo todo es todo al bebé cuando empieza a comer. Y hay mamás que tienen mucho miedo qué le van a dar de comer al momento de empezarles a dar de comer, ¿verdad? Entonces, en este sentido, o en esta pregunta, mejor dicho, es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que aprender que desde el primer alimento, nuestra alimentación, o mejor dicho, desde nuestra primera comida, la alimentación debe ser completa, variada, ¿verdad? Y balanceada. Muchas veces creemos que vamos a empezar únicamente con frutas, otros indican tener la idea de iniciar solo con verduras o vegetales, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que cubrir todas las necesidades. Eso es proteína, carbohidrato, ¿verdad? Vegetales. Okay. ¿De qué forma? Pues vamos a ir hablando un poquito con respecto a esto. Pero bueno, el primer aspecto que tenemos que cubrir es que sea completa. Antes se indicaba que la carne era hasta los 6 meses, el huevo hasta los 10, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ahora nosotros pues hemos trabajado mucho con el realizar papillas que tenga todos estos ingredientes que pues en algún momento sería bueno trabajar un taller sobre cómo preparar estos alimentos de complementación alimentaria, porque eso es realmente, pues a mí que me gusta la ciencia, ¿verdad? Porque en un plato pequeño y adecuado
puede ir todo el requerimiento que que tiene un bebé a esa edad. Hay muchos niños o bebés que van con la alimentación complementaria con déficit, ¿verdad? Principalmente de hierro. Hay bebés anémicos que no le cubren lo necesario durante la lactancia materna o los primeros 6 meses de alimentación. Entonces entramos a esa etapa con algunas deficiencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este sentido? No arriesgarnos a que el bebé nos padezca de alguna deficiencia por falta de algún alimento que él necesita, ¿verdad? Recordémonos que la capacidad gástrica de un bebé es muy pequeña, ¿verdad? Pero en unas 3 o 4 cucharadas que le vamos a dar a ese bebé, ese Pasan papilla, todos los nutrientes. que vayan todos los nutrientes, ¿verdad? Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el servicio de alimentación en el hospital en donde actualmente me desempeño y yo me quedo encantada y fascinada con las papillas, ¿verdad? En la cual lleva de todo. Lleva pollo, lleva verduras, lleva tortillita, que acá en Guatemala pues es muy común la tortilla, ¿verdad? O algún otro cereal que no sé los carbohidratos. Y son papillas exquisitas, ¿verdad? Y me encanta más cuando veo los pacientes cómo se lo comen. Entonces yo siempre le digo al personal que nos apoya, ¿verdad? Si así lo comen los pacientes que están enfermos, ¿cómo lo van a comer mis pequeños que no No están están pasando por un enfermos. proceso patológico, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que en una papilla debe ir los 3 macronutrientes principales, ¿verdad? Que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué grasas vamos a utilizar? Esa es la pregunta del siglo. ¿Qué carbohidratos vamos a utilizar? ¿Y de qué forma los vamos a preparar? Eso es muy importante. Y también es importante tomar en cuenta qué tipo de proteína y en qué cantidad. Como les estaba explicando, definitivamente, pues la capacidad gástrica de un bebé es pequeña, ¿verdad? Pero podemos hacer cantidades medianas porque muchas veces, pues las cantidades pequeñas, nosotros decimos, ¿y cómo la calculamos? Pues lo ideal es hacer la papilla para 2 o 3 tiempos del día, ¿verdad? Y guardarla de una forma correcta, pero ya la tenemos preparada en una porción de adulto, podríamos decir, en la que se puede dividir en 2 o 3 porciones para el bebé, ¿verdad? Dentro de las grasas es ideal y es importante tomar en cuenta que sean aceites como canola, como de oliva, ¿verdad? Aceites saludables para el bebé y que es energía y aporte de energía que él definitivamente necesita porque pues ya estamos cubriendo una necesidad energética que la lactancia materna ya no es capaz de cubrir, ¿verdad? Porque no es que la lactancia materna con el tiempo pierda calidad, Ujú. sino que si pierde la capacidad de llenar los requerimientos que necesita el bebé ya en ese proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos aspectos. Entonces, que sea variada en cuanto a cómo lo vamos a preparar, ¿verdad? Y en un desayuno, pues podríamos variar algún tipo de frutas mezcladas, que eso es muy importante y es muy rico también. Acostumbrar al bebé que él tiene que comer de todo, incluso frutas, porque ahora cuesta mucho, ¿verdad? Introducir las frutas en los bebés durante todo el día, ¿verdad? Entonces, número 1, tiene que cubrir todas las necesidades que el bebé tiene. Es importante tomar en cuenta, lo voy a mencionar antes de que se me olvide, ¿verdad? De que no debemos quitar el pechito o el soporte nutricional con fórmulas artificiales, porque recordemos que lo que estamos haciendo es introducir un alimento y Complementario. no va a llenar completamente los requerimientos que este bebé tenga, ¿verdad? Entonces, que va a cubrir una parte del requerimiento, que lo estamos entrenando a que él tolere y acepte diferentes alimentos, entonces en ningún momento nos podemos arriesgar a quitar este tipo de alimentación para evitar complicaciones bajo peso o retraso de talla, ¿verdad? De crecimiento. Eso es muy importante. Muy bien. También es importante tomar en cuenta en qué horarios,
¿verdad? Porque entonces a mí también me preguntan eso, ¿en qué horarios? Y como estamos empezando a introducir, es importante tomar en cuenta que no vamos a tener horarios al principio, ¿verdad? Porque muchas veces nos atormenta de que, bueno, en el desayuno no quería, pero si antes del desayuno dieron pechito, por ejemplo, ¿verdad? O lactancia materna, el bebé no va a tener hambre en ese momento, pero puede que tenga hambre un poquito más adelante, tipo 9 de la noche, perdón, 9 de la mañana o 10 de la mañana. Entonces aprovechemos ese momento para dar la comidita, ¿verdad? Para dar ese desayuno. Como un Y ahí snack, es donde, perdón, como un snack. puede ser. Ahora, es importante que vayamos conociendo los signos de hambre del bebé, porque eso va a ser clave para aprovechar el momento en ir introduciendo la alimentación. Eso van a ser los primeros días, porque lo ideal es de que él ya en un mes tenga un horario establecido, si no es el mismo de la familia, pues por lo menos del cuidador o cuidadora o de la mami o el responsable que está dando alimentación para que él vaya haciendo un buen hábito de horario de alimentación, ¿verdad? Entonces, con los horarios tenemos que tener al principio un poquito de cuidado porque puede que tengan otro ritmo y poco a poco pues irles haciendo el espacio en que ellos tengan que ir comiendo de una forma adecuada, podríamos decir, ¿verdad? Para que él no tenga su propio horario y la familia otro, sino que se vaya Todos adecuando. van a estar en diferente horario. Sí, eso es importante. Otro de los aspectos es qué consistencia tiene que tener ese alimento, ¿verdad? Eso forma parte del cómo voy a empezar a comer. Y pues antes se tenía la idea de que era papilla, ¿verdad? Pues ahora ya lo tenemos como un mito o error, porque resulta que lo que a mí me gusta, pues a otra persona no le gusta. Exacto. Y existen entonces tres diferentes técnicas de dar de comer o de empezar a iniciar esta alimentación complementaria. Una es la más común, que es la papilla, ¿verdad? Que tiene que hacer de forma semilíquida, semisólida, como lo acabamos de entender, que cumpla lo que yo ya indiqué anteriormente, con un aspecto lo más atractivo que se pueda, porque es increíble, los bebés, yo les digo, ya son diferentes, ya lo que a ellos no les gusta por medio de la vista también ya no lo toleran. Esa es una de las formas y es la más común. Y otra es la Baby Linguini. La Baby Linguini es algo que se ha estado implementando actualmente porque pues trabajando en conjunto con psicología, pues nos hemos dado cuenta que el niño come más si toca, ¿verdad? Entonces, ¿en qué implica el Baby Linguini? El Baby Linguini es el cortar trocitos de verduras o de frutas cocidas para que el bebé tenga la capacidad de agarrarlo e irlo comiendo. Es importante tomar en cuenta de que es un poco más estricta la vigilancia en este método que en el de papilla, ¿verdad? Porque, número uno, tiene que estar ese alimento completamente cocido, con la salvedad de que el niño al momento de dar la mordida lo pueda triturar y lo pueda deglutir, ¿verdad? Porque no nos podemos arriesgar a que se atore o que haga un bloqueo de vías aéreas por consumir un alimento que no está adecuadamente cocido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es de zanahoria, tiene que estar muy bien cocido, se le da al bebé y pues él ya poco a poco va a ir aprendiendo a comer, ¿verdad? Sí, es un método que últimamente se ha verificado científicamente que sí funciona para que el niño no se sienta presionado al momento de comer, ¿verdad? Exacto. Y otro, ¿verdad? El tercero que pues es similar, que es el bliss. Pero ¿cuál es la diferencia del bliss? Es de que es entre trocitos no tan largos, ¿verdad? Como el baby linguini, es un poquito más en trocitos, pero es un poco más completo el alimento, ¿verdad? O sea, está casi que en medio del baby linguini y de la papilla. Pero entonces,
ahí no tiene asistencia de papi o de nani, de papi, mami o de nani. Ahí se deja el alimento. El alimento se le deja al bebé y se dejan las herramientas, por ejemplo, una cuchara, un tenedor, para que él empiece el proceso. Ahora, en este método sí se ha visto de que los bebés empiezan a bajar un poco de peso porque el papá no, o la mamá o la nani no tiene ese control de decir, bueno, como no está comiendo, voy a ser yo quien le va a empezar a dar de comer, ¿verdad? Entonces ahí tienen ellos total libertad para tomar los alimentos, jugarlos, echárselos encima. Pero sí también ha sido una técnica que se ha visto de que es bastante efectiva para que no se pelee con el bebé al momento de la introducción del alimento y que es bastante efectivo para que pues le agrade el momento de comer, ¿verdad? Porque muchos pacientes, muchos bebés no les gusta ese momento porque, bueno, pues antes se regañaba mucho, se insistía mucho, a tal punto de que en algunos momentos pues entraban en conflicto, ¿verdad? Tanto el bebé como la mami o con la persona responsable en su cuidado. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y bueno, pues ya poco a poco, cuando el bebé vaya viendo, vaya asimilando y vaya entendiendo que hay un proceso de alimentación, poco a poco irle haciendo sus 3 tiempos formales, como lo mencionaba antes, para tomar en cuenta de que tenga un buen método de alimentación en el futuro. Licenciada, para nosotros es un gusto que haya estado con nosotros, que nos haya contestado estas preguntas. Creo que nos quedamos con ganas de una segunda parte. Nos quedamos con ganas de una segunda parte. Creo que nos tendremos que poner de acuerdo para poder hacer una segunda parte del tema, poderlo platicar, extenderlo. Y muchas gracias de verdad. A todas las demás nanis les pedimos que por favor no se pierdan este canal de Nanis al Rescate, de que puedan pasar estos podcasts para que más niñeras estén informadas, estén al día. Y de verdad, muchas gracias, licenciada. Esperamos tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Claro que sí. En Claro una que sí. próxima oportunidad. Como les digo, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Exacto. De seguir platicando y pues con mucho gusto estoy a la orden. Muchas gracias, licenciada, y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo podcast de Nanis al Rescate. Y no se olviden de seguirnos en cuidandoangelesncs.com. Así que muchas gracias, nos vemos en una próxima.